Entonces, pero también existen allí personajes con dinero. Si quitan la libreta, lo primero es que las cosas van a ser liberadas. Entonces, si tú traes a esa supuesta bodega que va a quedar como un mercado, porque esa es la primera, no tenemos ni los locales donde se vendan las cosas. Si dejan esa misma bodega y traen arroz, el que tiene dinero, acostumbrado el cubano acá a parar, va a comprar el arroz que venga. Entonces, mi mamá no va a tener arroz. De esta forma, con la libreta, que es una desgracia total, a mi mamá le dan 5 libras de arroz. La esperanza es que Cuba está dando señales que quiere homologar la forma en que se procede a nivel de gobierno con los países del primer mundo. En todos los países, o en muchos países, hay unos subsidios a la canasta alimenticia, como la hay en Estados Unidos con los subsidios a los granjeros. Pero Cuba es entonces, maestro. Pero al haber ese subsidio, pues claro que la población de menos ingresos tendrá acceso a eso. Como también es una inversión, no un gasto, la educación, la salud pública, y todo eso el gobierno de Cuba tiene, por ende, por responsabilidad, y porque hay un punto en la cual la gente nada más tendrá que implementar medidas al respecto. Lo que va a soltar, en mi opinión, y está soltando, es el control burocrático de la distribución de esos alimentos. Está soltando el control burocrático de la distribución, pero no ha resuelto lo más importante, que es la producción. O sea, ¿cómo vamos a soltar el control de la distribución sin producción? Entonces, la cadena productiva es producción, distribución y consumo. El gobierno cubano está soltando la distribución porque casi no tiene nada que distribuir, pero no ha resuelto todavía en principio el problema de la producción. Hay que empezar por la producción. En el 1968, en la ofensiva final contra la propiedad privada, vino el descalabro económico y total de Cuba, porque no solo es la producción como tú la ves en una finca, sino la cadena de distribución de los alimentos a la población en general. Pero lo que está dando el Partido Comunista de Cuba y el señor Raúl Castro y los voceros de ese gobierno por primera vez en su historia es que, sin darse por vencidos y sin por hacer un mea culpa usando el vocabulario que a lo mejor le complaciera a muchas personas que son sus enemigos jurados, están rectificando. Yo no creo eso. La posición que ha tomado el gobierno. Es decir, en el 68, si el gobierno toma esta posición, no hubiese confiscado la lata del que vendía el maní, ni los ostiones, ni el que vendía frita, ni el que vendía revolucionarios. Lo que en aquella época se producía maní. Pero es que había, pero es que la ideología se impone. La economía centralizada se trata de eso. Unos hombres que aún creen que ellos pueden, en un momento dado, saber cuántos pares de zapatos hacen falta, el número 8. Hablando de lo que habla el doctor Martínez Sidi, lo que habla Enrique Patterson y lo que han estado hablando ustedes esta noche, que hay no solamente funcionarios y representantes del gobierno cubano, sino los medios en Cuba. Ahorita cometí un pequeño desliz de decir que era la televisión española el reportaje de la falta de toallas sanitarias. No, es la televisión cubana que está reconociendo esas carencias, o una de las pocas veces, por lo menos, que hemos visto que la televisión cubana revela este tipo de carencias. Y después que vayamos a la pausa, regresamos con el tema de las confiscaciones, que ustedes ya han dado alguna pincelada, sobre la revista Temas de los abogados y asesores jurídicos del gobierno cubano, como Jorge Bodes, asesor del Ministerio de Justicia, que criticó el hecho de la expedición de un pasaporte para que un cubano nacido en Cuba tenga que regresar a su país de origen, uno de los pocos países o el único en este hemisferio que lo exige, y también el tema de que el que se vaya de Cuba no se le confisque la propiedad. Vamos al reportaje. Muchos nos vemos obligados a ir a una tienda en divisa o precisamente utilizar otros recursos que no son los más adecuados. Son muy pocas, son muy sencillas y muchas veces se atrasan. Como son pocas y vienen muy finas, no me alcanza. Y no alcanza, realmente no alcanza para las muchachas ni para las mujeres. En lo que va de año se han entregado 8 ciclos en la mayoría de los territorios del país, a excepción de las provincias de Pinar del Río, Matanzas, Camagüey y Holguín. En el primer trimestre del año, la empresa tuvo una afectación por la demora en el arribo de las materias primas, bueno, dado por la situación económica internacional que, bueno, sufre el mundo. En este momento, nosotros tenemos garantizado el cumplimiento de la entrega de los ciclos de octubre, noviembre y diciembre. Cada 28 días, las fábricas entregan el producto a las droguerías y estas a las farmacias. Aunque existen controles para evitar el desvío del producto, hay casos como estos. Cuando no tienes el paquete que se te termine de la farmacia, tienes que salir o a comprar en divisa o a comprar en la calle a 10 o a 15 pesos. No me explico tampoco cómo esas personas del mercado negro adquieren las medidas sanitarias y no hay en las farmacias. Resulta costoso para un país como Cuba
cubrir las necesidades mensuales de almohadillas sanitarias para casi 4 millones de mujeres por el alto precio de la materia prima en el mercado internacional y en la inversión de nuevas tecnologías. Vale sugerir que el Estado promueva además la venta liberada con precios diferenciados. No todas las mujeres cubanas pueden pagar por este producto en divisas, lo cual aumenta su demanda en el mercado negro. El mercado negro reconoce una de las pocas veces que recordemos, ustedes nos corrigen si nos equivocamos, que la televisión cubana oficial, no hay otra, dice que hay un mercado negro. Porque es el mercado que hay en Cuba. Es el mercado que hace años en Cuba. El mercado negro es el mercado de Cuba. Pero donde las fuerzas normales y libres del mercado operan y por lo tanto establecen el valor real de las cosas. Pero si, vuelve lo mismo, si estos señores de una primera siguen criticando el neoliberalismo, pero empiezan a aplicar medidas racionales de la economía cubana, lo que hay que hacer es esas no son medidas, esas son medidas impuestas. El problema de la racionalidad económica está... Esas son medidas impuestas. Yo estoy de acuerdo que una política de ahorro fiscal es una medida de racionalidad económica, cuando no es una medida burocrática que se toma sin tener en cuenta los otros aspectos sociales. O sea, si vas a hacer eso, tienes que abrir la producción, dejarle a la gente la posibilidad y abrir eso, pero de lo contrario se convierte en una medida represiva donde todo el peso va hacia la población. Ahora va a aumentar el sistema policial en Cuba. Claro. Va a aumentar ahora porque empieza el robo. Es más represión. Vamos a una pausa, tenemos que ir a una pausa comercial. Teo Babún, ¿hay cambios en Cuba con esto que estamos viendo o se están produciendo los cambios o no? Absolutamente no.